bueno es nuestro Dios. Ayer hacía frío, pedíamos calor, ya ahorita ya nos lo está dando nuestro Dios, ¿verdad? Ya hace calorcito. Vamos a ponernos de pie, por favor, por reverencia a la hermosa palabra de nuestro Señor. ¿Cuánto cuesta tu bendición? ¿Cuánto cuesta tu bendición? Ahora la escritura ya en el libro de los inicios, Génesis capítulo número 25. Génesis capítulo número 25 es donde está situada nuestro estudio del día de hoy. ¿Cuánto cuesta tu bendición? Génesis 25 del 29 al 34. Díganme un fuerte amén para cuando usted tenga ahí la escritura lista en su Biblia, en su tableta, en su celular. ¿Lo tenemos? Amén. Esa es la hermosa palabra de nuestro Señor. Génesis 25 del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: mira, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy bien cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: bueno, hagamos trato, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Juntos? Entonces Jacob dijo a Esaú: pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Señor, gracias porque tenemos una nueva y hermosa oportunidad de venir a alabar tu nombre. Ya hemos pasado un poquito de más de 60 minutos en la formalidad del culto. Hemos alabado, hemos abierto la escritura con toda libertad, que en otros países no sucede. Gracias por tener este templo hermoso, equipado para adorarte, Señor. Pero sobre todo, queremos que disponga nuestro corazón, penetra en él. Y Señor, que podamos considerar todas las bendiciones que vienen de ti como importantes, no insignificantes, sino, Padre, que podamos cuidarlas, amarlas y también compartirlas. En Cristo Jesús. Amén. Póngase cómodo, hermano. Puede tomar su asiento. Mire, ¿se ha puesto usted a pensar, hermano, cuánto cuesta una bendición? Hermano, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una bendición? Por esa petición que le tiene usted puesta al Señor, esa petición de un mejor trabajo, esa petición de sanidad, esa petición de ánimo y de nuevas fuerzas en su vida. Yo sé, hermanos, que muchos, pero muchos de nosotros estaríamos listos a dejar todo lo material que tuviéramos por estar sanos, por ejemplo. Yo sé, hermano, que muchos de nosotros no escatimaríamos en dejar ir ninguna o todas las pertenencias con las cuales contamos por tener la bendición de estar juntos en familia, alabando aquí el nombre de nuestro Señor, con su esposo, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus abuelitos quizá. Mire, si Dios fuera un proveedor secular, el cual, hermanos, fuera dueño del más grande supermercado, y este supermercado estuviera lleno, esas góndolas repletas de múltiples bendiciones de todo tipo, lleno de sanidad, lleno de paz, lleno de oportunidades de trabajo, lleno de bienestar, lleno de grandes dosis de ánimo. Seguro estoy, hermano, que cada uno de nosotros estuviera leyendo por todos los pasillos de esas góndolas hasta encontrar en dónde está la bendición que usted necesita para su vida. Es más, casi estoy seguro que usted iría por esas góndolas, por esas líneas de supermercado, viendo en dónde están las bendiciones, ni siquiera para usted en particular, sino por ejemplo para uno de sus hijos que no tiene trabajo, para uno de sus vecinos que está sufriendo golpes de su cónyuge,
para un familiar suyo que está enterrado por hace mucho tiempo en las drogas y no ha podido salir de ahí. Bueno, yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos disponible tomar las bendiciones, como cuando vamos y compramos el cereal, la leche, el azúcar, muchos de nosotros tomaríamos grandes cantidades de dinero para pagar todas las deudas que tenemos, porque ya esos días de pago ya no son como antes, que los que añorábamos y decíamos, y ya me van a pagar. Pero ¿de qué sirve que te paguen si llega el dinero y solamente lo ves y lo cuentas para repartirlo a las diferentes partes en donde debes? Bueno, ¿no le gustaría a usted tener las bendiciones que usted necesita hoy? Pero dígame una cosa, ¿usted las guardaría? Si hoy llegara esa bendición que usted le está pidiendo al Señor, ¿las atesoraría, las cuidaría de una manera ejemplar? ¿O haríamos lo mismo que Saúl, que teniendo esa bendición en sus manos, él la dejó ir? Y no solo eso, la despreció. ¿Se dan cuenta, hermano, que muchas de las veces vendemos las bendiciones de Dios por cuestiones que no le alegran la vida a Él? Que en lugar de tomar una decisión de acuerdo a su corazón espiritual, ponemos triste a Dios porque Dios dice, tanto que me estuvo pidiendo esa bendición, se la doy, y lo que hace es despilfarrarla. Y no tiene en cuenta que hay muchas personas que estuvieron pidiendo lo mismo que Él, y a cientos y cientos de personas no se la di, y a ti te la di, y vienes y la desprecias, y no la cuidas, y no la guardas. El punto número 1, hermana Blanca, a pesar de las circunstancias, no debemos tener en poco nuestras bendiciones. El menosprecio de Esaú fue extremo, hermanos, porque le digo una cosa, no se vende ni barato ni caro algo tan valioso que viene de parte de Dios. La palabra dice, la Escritura, y nos comparte que él venía cansado del campo, quizá de trabajar, quizá de cazar, porque eso era a lo que él se dedicaba. Pero le digo una cosa, esa no es ninguna excusa para tener la actitud de regalar esa poderosa e importante herencia. Hermano, no es excusa el cansancio para menospreciar las bendiciones de Dios y decirle a un lado al culto y echarse la falta porque usted está cansado. No es excusa, hermano, del cansancio para llegar del trabajo y no atender a sus hijos como es debido. No dedicarle tiempo a esas bendiciones de Dios que caminan, que hablan y que deberíamos de hacernos sentir solo agradecimiento por esas cositas hermosas que se están moviendo. Yo hasta ahora, hermanos, tengo 18 años con mis hijos, 12 con David. Cada día me asombro de las maravillas que Dios hace en ellos. Desde que ellos nacieron, cómo han ido creciendo, no hablaban, empezaron a hablar, luego empezaron a caminar, luego empezaron a dar lata, y eso no ha parado, ¿verdad? Son bien latosos hasta el día de hoy, pero le doy gracias a Dios por ello. Debemos, hermano, de atesorar las grandes bendiciones que nosotros tengamos, y tal vez mis hijos no sean los mejores, pero como son los que Dios me dio, para mí son los mejores. Tal vez el carro que usted traiga no es el último modelo, pero como es suyo, es lo mejor que hay, porque Dios se lo dio. Pastor, ¿cómo es eso que debemos de conformarnos? No, dele gracias a Dios por su carro y dígale, Señor, ahí te encargo si hay otro para ti. Pero mientras eso ocurre, con este estoy bien, me alegro y estoy contento de él. Esaú no pensó, hermanos, en lo que venía con la primogenitura. Esaú no pensó, no contó, no estimó las bendiciones que él se estaba perdiendo. En aquel tiempo, ser un hijo primogénito era una verdadera bendición. ¿Por qué? Porque esto incluía una gama de privilegios sobre los demás hermanos. Cuando el papá se moría, él pasaba a ser el papá de la familia, el encargado. Si el papá moría, la parte mayor de la herencia le correspondía a él. Eso era allá en Israel.
Porque muchas de las veces nosotros acá en México no quisiéramos ser el hijo mayor, porque se nos carga la mano. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron siendo el mayor y entonces los papás, falta de razonamiento, pues mi hijo, como es el más grande, que haga de comer, que lava, que planche, que mande a los demás hermanitos, que les ayude a hacer la tarea, que los lleve a la escuela, y los papás se olvidan. No estoy hablando de ese tipo de primogenitura, que en México mal estamos haciendo las cosas. Estoy hablando de la primogenitura que existía en el pueblo de Israel, que era de gran bendición. Y Esaú dijo: no la quiero, te la vendo, simplemente porque venía cansado y porque traía hambre. Y hermano, por un plato de comida, ni siquiera dijo: aquí hasta que te mueras me vas a alimentar. Ni siquiera supo negociar aquello. Esaú tomó con mucho descuido, hermano, la situación. La Biblia no dice cuáles eran los modales de Esaú en cuanto a su alimentación, pero por lo que se ve, por lo que podemos estudiar, por lo que se palpa la palabra de nuestro Señor, era de aquellas personas que cuando no come se enoja. Yo tengo aquí en mi grupo de alabanza varios que son así, y les digo: fíjense que mientras nosotros vamos a estar comiendo, ustedes van a estar alabando, amenizando. Dicen: no nos va a salir la voz porque necesitamos comer, y aparte nos ponemos de mal humor, dicen, ¿verdad? Entonces no sé si se ha fijado en eso, que después de que comen, entonces ya entran a amenizar con nosotros. Yo no sé cuántos eran, cómo era Esaú, pero le doy un consejo, hermano. Cuando se sienta enojado, cuando se sienta fastidiado, cuando se sienta usted malhumorado, no tome decisiones, porque las va a tomar mal y se va a arrepentir de eso. Cuando está ahí en el calor de la discusión con su jefe, con su cliente, con su proveedor, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su novio, su novia, cálmese. Porque cuando se nos sube el apellido, entonces decimos y hacemos cosas que no son. Lo más difícil cuando ha iniciado un pleito es calmarse, porque empieza uno a estallar. Tenemos que calmarnos y tomar las decisiones correctas. Acuérdense que para pelear se necesitan dos. Hermanos, a Esaú le costó muy caro su cansancio, su hambre. Valoró muy en poco su primogenitura. Y definitivamente esto causó historia, porque aproximadamente 4.500 años después de este evento, abra su Biblia ya en Hebreos capítulo número 12, se toma la acción de Esaú como un ejemplo negativo que no se debe de seguir, ya que las consecuencias son demasiado desalentadoras. En el libro de Hebreos capítulo 12 nos conduce a una advertencia real, a que no seamos como Esaú, a que no tomemos nuestras bendiciones a la ligera, a que no seamos de los que rechazan la gracia de Dios en nuestras vidas. Esaú tuvo en poco sus bendiciones, pero las Sagradas Escrituras, hermanos, ¿saben qué? Nos animan a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 12, del 12 al 16. ¿Lo tenemos? Hebreos 12, del 12 al 16. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y qué dice? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del mundo, sino que sea como sanado. Está pasando por un mal momento. Está pasando una crisis económica, una crisis anímica, una crisis de pareja, una crisis de ánimo, de amor, de confianza, hermano. Lo que debemos de hacer es levantar rodillas, porque estamos paralizados por ello. No tome decisiones que después van a involucrar toda su vida y su vida eterna. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, que dice, nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano, como quien dice, como Esaú, que por una comida ingrata, quién sabe si buen sabor tenía, vendió su primogenitura. Hermanos, en el punto número 2, no perdamos las bendiciones. Pues sabe una cosa, nos podemos arrepentir de ello.
La Biblia se refiere a Esaú, hermano, como lo acabamos de ver, como a un profano. Palabra fuerte que significa alguien o algo que va en contra de las bendiciones otorgadas por Dios. Es tiempo, hermanos, que nos dejemos de quejar por todo y contra todo y agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Nos frustramos por no tener un carro mejor y hay personas que no tienen uno. Nos enojamos con nuestro cónyuge y hay personas que no lo tienen o que lo tienen, pero es un golpeador, un borracho. Cuidado, hermanos, con nosotros de no menospreciar las bendiciones que Dios nos ha otorgado, no sea que luego nos toque llorar. Cuando reaccionamos, hermanos, de una manera impetuosa, que nos ganó el apellido, que no supimos lo que hacíamos, yo no sé si han visto a personas enojadas, cambian su rostro. Cuando usted tiene un rostro apacible, se ve hermoso, hermosa. Pero cuando usted se enoja, literalmente le salen chispas de los ojos. Es literal. Y parecíamos nosotros dragones, ¿verdad? Porque pura lente nos sale, ¿verdad? Pura cosa. Y está uno enfrente y mejor se hace para un lado, ¿verdad? No vaya a ser que lo vayan a quemar. Eso pasa. A mí no me gusta pelear. Y cuando yo veo a alguien alterado, yo corro mejor. Ya que se calme, ya. Porque no vaya a ser que yo también no vaya a enojar y entonces vaya a hacer una guerra mundial. Mejor salir de ahí, porque dice el apóstol Pablo, si tú no puedes dominar una situación, una tentación, mejor, ¿qué dice? Córrele, huye de eso. Y entonces, como yo me conozco, que también tengo mi carácter, como usted, prefiero correr. No, mejor vengo después de que se calme aquel o aquella, porque entonces va, ahora sí que arder Troya, ¿verdad, hermano? En el caso de Saúl, pasaron muchos años para que él se diera cuenta de la gran tontería que había cometido. Mire, Génesis 27:34, hermano. Muchas de las veces, y desafortunadamente, ha pasado mucho tiempo cuando reaccionamos que hemos obrado mal. Y cuando queremos componer las cosas, ya nuestros hijos están tan grandes que uno se le acerca y le quiere hacer un cariño y dice, papá, no es momento de hacerme cariño. Eso me lo hubieras hecho cuando yo era un bebé. Muchas de las veces queremos acercarnos a nuestra esposa y darle un beso y nos dice, ya no es tiempo, después de todo el daño que me has hecho. Muchas de las veces queremos ir con aquel cliente y hacer negocio y el cliente nos dice, no, ya no es tiempo, porque yo te anduve buscando mucho tiempo y tú te hiciste de robar y tomaste tu decisión de no atenderme. Entonces yo ya encontré a algún otro proveedor que me hace las cosas mejores que tú y más baratas. Génesis 27:34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿qué dice que pasó? Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Lo que usted quiera ponerle un ay, se tiró al suelo, se dio de golpes en su cara, cantó una canción mala, amarga, no sé. Y le dijo, bendíceme, bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Pero sabe una de las cosas, él no recibió ninguna bendición. ¿Por qué? Porque él ya la había vendido por un plato de lentejas. Las oportunidades se nos van. Por eso usted tiene un pastor que cuando hay una oportunidad la agarro. Es bien, pero bien difícil que yo deje de ir una bendición aunque esté con mucho trabajo. Ha habido semanas y los que están cerca de mí me conocen que ni siquiera puedo hablar de tantas cosas que traigo distraído, ni siquiera puedo sostener una plática formal de tantas cosas que traigo yo en mi cabeza y tengo que hablar acá y tengo que hablar allá y tengo que leer esto y tengo que investigar esto y esto no lo entiendo, qué es lo que dice la Biblia, le voy a hablar al pastor a ver si él sabe, voy a entrar a internet, voy a leer libros que yo tengo, tengo que ir a platicar con un cliente, tengo que venir a la librería, tantas cosas que uno trae. Pero debemos de ser muy sabios para que las bendiciones de Dios no las rechacemos. Y lo que es más sorprendente, hermanos, cuando usted tiene una relación con este tipo de personas que la riegan, como dicen los jóvenes,
que ya metieron las patas, como dicen los jóvenes, empiezan a echarle la culpa a los demás. Entonces ellos no fueron los que cometieron el error, fueron los demás. Génesis capítulo número 27, versículo número 36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Mire las palabras, porque es importante que cuando usted lea la palabra del Señor, vea las palabras y sepa de dónde viene la continuidad de la historia. Ahora el que está ofendido es Esaú. Y miren qué mentirosos son ese tipo de personas que cometen errores. Después no quieren aceptar que ellos hicieron el error. ¿Sabe lo que hace ese tipo de personas cuando la golpearon a usted, cuando la saquearon, cuando hablaron mal de usted? Se hacen los ofendidos. Ahora resulta que uno tiene que pedirle perdón a ese tipo de personas. Así obró Esaú y dice: no, pero si tú me engañaste, por eso bien te llamaron, te pusieron bien. Allá mi papá Isaac te puso bien, pues ya me has suplantado 2 veces y tú te apoderaste de mi primogenitura. Hermanos, ¿él se lo apoderó o él fue y se lo ofreció? ¿Cómo estuvo? Él se lo ofreció. Y luego dice la palabra del Señor: y aquí ahora ha tomado mi bendición. Él no la tomó, tú se la diste a él. Y dijo: no has guardado una bendición para mí, papá. Bueno, pues ya no era el tiempo. No debemos, hermanos, de menospreciar. Hay tantas cosas que Dios pone en nuestras manos y que muchas de ellas no las vemos con sentido alguno. ¿Sabe usted que aquí en la iglesia hay mucha gente que ha trabajado enormemente, pero que estuvo en otras iglesias y en esas iglesias no lo trataron bien? No lo supieron aprovechar. Y han venido esos pastores a hablar conmigo y a decirme: oye, ¿y no me regresas a tal persona? Les digo: ¿cómo te lo voy a regresar si yo no fui por ella? Ella se te salió a ti y ha venido a Jerusalén a trabajar para el Señor. No ceda sus bendiciones, hermano. En el punto número 3, ¿sabe una cosa? Guárdelas. Dios se las entregó a usted. Usted se las ha ganado por derecho. No venda su primogenitura. No sea que termine amargado, no sea que termine resentido y hasta, hermano, entablando un juicio sobre alguien más por haber menospreciado la bendición de Dios. No es que si yo soy un flojo es porque mis papás no me encauzaron bien. No, hermano, usted tomó la decisión de salirse de la escuela. No es que si yo he fracasado tanto en mis matrimonios, es que como eso vi en mis papás. No necesariamente, hermano. El 50% de los genes que usted es, su pelo, su color de cabello, su temperamento, viene de sus padres, pero el otro 50% viene de usted, y usted tiene la capacidad de cambiarlo. Si no estuvo bien el ejemplo que usted recibió de sus papás, agárrese de la mano de Dios. Que ese 50% aprendido espiritualmente hablando de parte de Dios cambie las cosas negativas que había a su alrededor. No venda su primogenitura. Génesis 27, 41, porque luego llega al extremo de portarse como Esaú se portó. Dice la palabra del Señor. Díganme un amén para cuando usted lo tenga. Génesis capítulo 27, versículo número 41. ¿Qué pasó con Esaú al paso del tiempo? Se volvió una persona amargada, que a todo mundo despreciaba. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo, no en su mente, hermano, esto es lo más grave, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y ahí sí que me lo voy a echar a aquel, lo voy a matar. Dios recompensa, hermano, nuestras acciones tarde o que temprano, sean buenas o sean malas, cada quien va a recibir su merecido. Pablo dice allá en Gálatas: porque nadie puede burlar a Dios.
Pastor, es que a veces es bien difícil guardar las bendiciones, cuidarlas, lo sé. Vea el precio que Jesús pagó para cuidar las bendiciones de ser el Salvador de millones y millones de personas que creemos nosotros en Él. Pero ¿cuál es la clave de todo acá? Bueno, la clave para guardar y cuidar nuestras bendiciones es la constancia. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, quizá no tengan al pastor más listo, quizá no tengan al pastor más guapo, quizá no tengan al pastor que hable mejor, pero lo que sí tengo, hermanos, es ganas de trabajar por el Señor siempre, sea la circunstancia que me rodean. A veces de vida o muerte, yo he estado aquí. A veces enferma mi familia, yo he estado aquí. A veces enfermo yo mismo, yo he estado aquí. Porque la constancia, hermanos, es el premio para poder cuidar y guardar nuestras bendiciones. Muchas de las veces el Señor se las quita porque usted no las usa bien. Jesús llegó un momento, un punto máximo de la angustia, cuando Él, haciendo uso de su poder y viendo hacia el futuro, Él vio que en pocos días iba a ser crucificado, que iba a estar en una cruz, recibiendo un castigo como ningún otro ser humano lo hubiera podido aguantar. Él vio todo el pecado de la humanidad aquí en la cruz, en su cuerpo, porque Él era 100% Dios y 100% humano. Y Él estuvo a punto de perder las bendiciones, pero dijo: no, yo no soy de los que se hacen para atrás. ¿Y saben qué fue lo que Él hizo? Dice la palabra del Señor, que Él se alejó de todas esas personas que le decían: no vale la pena, no lo hagas, no te entregues, tú ya eres famoso. Jesús se salió de ahí y fue a orar por su Padre. Y mire, abra la escritura, por favor, allá en Mateo capítulo número 26. Llegó Jesús y dijo: estoy en una angustia asfixiante, sé lo que me va a suceder, porque yo soy Dios y veo el futuro. Desde ya estoy sintiendo la cruz, los clavos, los látigos, las injurias. Lo que más me duele son todas esas personas que yo sané, que yo les di de comer, que yo levanté de los muertos, y me están gritando: crucifícale. Dice la palabra del Señor que Él se fue, hermanos, se hincó allá en el Getsemaní y le dijo al Señor: Señor, ayúdame. Y dice que Él regresó con su grupo íntimo de trabajo y se sentía mal. Muchas de las veces, no sé si a usted le pasa, hermano, que usted sabe lo que tiene que hacer. Tiene que orar para sentirse mejor, tiene que leer la Biblia para sentirse mejor, porque habla con su pastor y el pastor le dice: no hay otra cosa que usted tiene que hacer. Ore al Señor, lea su Biblia y entréguese más a Dios. Y usted lo hace y sigue las mismas. Jesús le pasó. ¿Y qué fue lo que hizo, pastor? Bueno, se regresó al Getsemaní y hizo exactamente lo mismo. Volvió a orar y volvió a hablar con su Padre. ¿No le ha funcionado orar? ¿No le ha funcionado leer la Biblia? ¿No le ha funcionado meterse en las cosas de Dios? ¿Sigue todavía con esa incertidumbre? ¿Qué hago, pastor? Vuélvase a meter, vuelva a leer su Biblia, vuelva a entrar a los ministerios, vuelva a orar con el Señor. Jesús lo hizo. Y dice la palabra del Señor que Él regresó y se sentía igual. ¿Y qué fue lo que hizo, pastor? Volvió a hacer lo mismo. Volvió a orar, volvió a leer y volvió a hablar con su Padre. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, como usted y yo nos hemos sentido, hasta la muerte. Ustedes quédense aquí, yo me iré más adelante. Dice la palabra del Señor que Él regresó y los encontró durmiendo. Pero dijo: bueno, la carne es débil, en el 42. Y otra vez fue y oró. ¿Por cuánta vez? Segunda vez. Y le volvió a decir: mira, papá, me siento mal, triste, a punto de morir, pero si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. A veces nos cuesta ser firmes en las cosas de Dios porque nuestro esposo, nuestros compañeros de trabajo hablan mal de nosotros. Pero usted póngase firme en las cosas de Dios, porque la carne es débil. No lo agarre como justificación, agárrese de la mano del Señor. Vino otra vez y los halló durmiendo. Y dejándolos se fue en el 44. ¿Por cuánta vez? Por tercera vez. Entonces en el 45 vino, mira, ya deje
dejen de dormir, descansen, ya ha llegado la hora. Pero en el 46, después de haberse fortalecido en el Señor, ¿qué les dijo? Levantaos, vamos, ven, se acerca el que la entrega. Hermanos, si usted está pasando por un momento difícil y le está costando cuidar su bendición, ese vicio que no lo deja, esas malas palabras, esos malos pensamientos que usted tiene, esas malas actitudes, hermano, anímese y siga para adelante, porque usted tiene que guardar y cuidar sus bendiciones. Pastores, que yo no tengo ni una. ¿Será que no las ha cuidado y las ha dejado ir? Y entonces el Señor ya no le ha dado una nueva dotación de bendiciones. Eso yo tengo mucho miedo, hermano. Por eso siempre le digo al Señor, Señor, que yo pueda ver lo que tú quieres ver, que yo pueda estar donde tú quieras que yo esté. Porque si a mí me deja el Señor estar donde yo quiero estar en una cancha de basquetbol. Imagínese. Por eso le tengo que decir al Señor, quítame esos pensamientos y que esté donde tú quieres que esté. Y Él siempre me responde, quiero que estés en la iglesia, quiero que prediques la palabra del Señor, quiero que animes al cansado, quiero que transmitas el mensaje de salvación como a ti te lo transmitieron allá en el Tecnológico de Matamoros en el 92, la que ahora es tu esposa. Quiero que trabajes en la obra. Hermano, le va a costar, pero hay que echarle ganas. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder y de dominio propio. Aquí debemos de hacer puro 4x4 y entrarle a lo que venga, hermano, con o sin ganas, que el Señor nos va a dar. Es abismal, hermano, la forma en que terminó la historia de Saúl y la forma en que se sigue escribiendo la historia de Jesús. Ya estamos a punto de terminar, hermano Lázaro. Esaú decidió tener en poco sus bendiciones, mientras Jesús dispuso en su corazón luchar y permanecer en ellas. ¿Qué va a hacer el día de hoy, hermano, con las bendiciones de Dios para su vida? Le animo a no tenerlas en poco. Su esposo chaparrito, feo, pelón, ese es su esposo. Su carrito que suena desde una cuadra, ya sabe que usted viene a la iglesia, no es su carro. Su hijo a veces grosero, flojo, que no se levanta, pero es su hijo. Dios se lo ha dado. Mejor ore por él. El trabajo a veces los jefes son malos, la pagan peor, pero es lo que Dios le ha dado. Cuídelo y valórelo. Vamos a luchar todos juntos por Jerusalén. No hay otra cosa, hermano, que yo le pueda compartir como su pastor, que trabajemos juntos porque Jerusalén sea un prototipo de iglesia que anima a la gente a aceptar a Cristo en su corazón y a nosotros mismos, enfermos espirituales, a cambiar poco a poco y ser mejores personas bajo el modelo de perfección que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, confiemos en Dios. Él a su tiempo obrará a nuestro favor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Como Padre, tú nos llevas de situaciones de error que a veces encajamos literalmente en ellas, por lo cual te pedimos perdón. Mira, Señor, si estamos aquí es porque aceptamos que no somos lo que tú quieres que nosotros seamos, ni pensamos como tú quieres que nosotros pensamos, ni vemos ni hablamos como tú quieres, Señor. Pero por eso, Señor, quítanos lo que nos estorba. Alimenta nuestro corazón espiritual y quita nuestro corazón carnal. Que podamos decir que somos personas transformadas por la sangre de Cristo que vino a morir por nosotros y que en agradecimiento a ese máximo sacrificio de amor queremos cambiar para bien. Queremos apreciar las bendiciones que tú nos das. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia. Sigue bendiciendo a Jerusalén. Sigue bendiciendo a las familias que están representadas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano Lázaro, porque queremos despedirnos con esta linda alabanza. Tu nombre levantaré, hermano Lázaro, tu nombre levantaré.